Amén. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Hechos capítulo 8. Yo nunca prometo nada, pero les prometo que voy a tratar de ser breve. Hechos capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 4 y vamos a leer hasta el versículo 15. Y dice así la palabra del Señor. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, este pasaje estuvo en mi mente desde hace unas 2 semanas atrás, para poder compartir con ustedes, y estaba buscando la forma de hablar de este pasaje sin repetir nada de lo que se ha dicho tantas veces. Sin embargo, es difícil, ¿no? Porque todo lo que está en la Biblia ya es conocido. Ustedes son buenos lectores de la Biblia, por lo tanto conocen la historia. Pero hay siempre algunos detalles que son interesantes que nosotros podamos abordar. Y tomado del ministerio de los diáconos, es que yo quiero hablar en este día. La iglesia en Jerusalén comenzó a crecer a partir del día de Pentecostés. Cuando el Señor dio inicio a la iglesia, hablando con sus discípulos, el Señor dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego el Señor le dijo a sus discípulos que esperaran en Jerusalén, porque allí serían investidos de poder de lo alto y recibirían el poder para ser testigos de las verdades que ellos habían visto. Ellos estaban entonces en una casa que no era muy grande, que nosotros conocemos como el aposento alto, un lugar que habían arrendado en una oportunidad para celebrar la Pascua con el Señor, y luego lo hicieron como un lugar de reunión habitual para ellos. Y el día antes de morir, antes de ser entregado, el Señor celebró la Pascua con los discípulos allí, y allí les habló las últimas palabras, y luego les anunció que venía su muerte, y fue con ellos a Getsemaní. Ustedes saben, allí fue arrestado, luego ocurrió todo lo que nosotros sabemos,
Pero el Señor no quedó en la tumba. Nosotros sabemos que Jesucristo vive y vive para siempre. Entonces, al resucitar, el Señor se apareció a sus discípulos. Y dice que 40 días estuvo el Señor apareciéndose a distintos discípulos en distintos lugares. Y les habló del reino de Dios. Pero antes de partir, el Señor les dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Esa investidura, ese poder que descendió sobre los discípulos el día de Pentecostés, fue la gracia de Dios que llevó a que la iglesia creciera. La iglesia no creció porque los discípulos y los apóstoles eran buenos predicadores. La iglesia no creció porque ellos tenían una metodología excelente de evangelismo. La iglesia creció porque el Espíritu Santo que estaba en ellos los acompañó y los capacitó para que anunciaran el evangelio a toda criatura. La iglesia creció a causa de esa promesa entregada por Dios y cumplida el día de Pentecostés. Entonces, uno de estos días, estando allí en el aposento alto, desciende sobre ellos el Espíritu Santo y se suscitó un evento sobrenatural. Dice la Biblia que hubo un viento, o como un viento recio, un estruendo que llenó toda la casa, que se escuchó en muchos lugares y la gente se agolpó y llegó a ese lugar para saber qué era lo que pasaba. Y cuando vieron a los discípulos, los que estaban en el aposento alto, la gente comenzó a decir: estos están todos borrachos. Y entonces Pedro se pone en pie con los 11 discípulos y dice: hermanos, estos no están ebrios como ustedes suponen, porque son las 9 de la mañana. Lo que ustedes están viendo y lo que están oyendo es lo que prometió el Señor. Estas son las palabras que dijo el profeta Joel cuando dijo: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y lo que ustedes ven es el cumplimiento de esa promesa. Y esta promesa se cumple porque a este Jesús, dice Pedro, al que ustedes mataron y crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Exaltó Pedro el nombre de Jesús. Y entonces dice que la gente que estaba reunida se compungió de corazón, se les apretó el corazón y dijeron: bueno, varones hermanos, entonces, ¿qué haremos? Y Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de los pecados, para que desciendan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El registro del capítulo 2 de Hechos nos dice que ese día como 3,000 personas recibieron la palabra y se entregaron al Señor y fueron bautizados. Un mensaje con la unción del Espíritu Santo trajo conversión ese día. Entonces imagínese usted, 12 discípulos, 12 hombres que el Señor escogió para administrar su iglesia. Tienen una congregación de 120 más o menos. Y en un solo día la iglesia crece hasta 3,000. Imagínese usted el problema que tiene esta iglesia ahora. Por supuesto, un excelente problema. Nosotros esperamos que la iglesia crezca de esa manera. Nosotros trabajamos y predicamos para que la gente venga al conocimiento de Cristo. Y nosotros queremos que la gente quede en la calle allá sin poder entrar. Pero hay que predicar la palabra para eso. Porque el Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio cuando la gente escucha el mensaje del Evangelio. Un tiempito después, Pedro y Juan van camino al templo a la hora tercera de la oración, la hora sexta, dice en realidad a las 12 del día. O a la hora novena, es exactamente las 3 de la tarde. Y encontraron a un paralítico en la puerta. En uno de los pórticos del templo, el pórtico de Salomón, había un paralítico que llevaba 38 años enfermo y probablemente casi la misma cantidad de tiempo allí en ese lugar, y pidiendo limosna. Y Pedro dice, lleno del Espíritu Santo, le dice a ese paralítico: no tengo plata ni oro,
pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Y dice que al instante le fueron afirmados los tobillos y el hombre comenzó a andar y comenzó a saltar y a dar gloria a Dios. Y no solo eso, sino que dice que agarró a Pedro y a Juan y no los soltaba y entró con ellos saltando al templo. Y la gente que estaba reunida ahí a la hora de la oración se maravillaron de este milagro que estaba aconteciendo ahí. Entonces Pedro tiene que otra vez hablar, levantarse y decir: hermano, ¿por qué nos miran a nosotros como si nosotros hubiésemos hecho algo por este hombre? Este fue sanado en el nombre de Jesucristo. Otra vez la gente diciendo: ¿qué vamos a hacer? Otra vez Pedro diciendo: arrepiéntanse, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ahora dice que ese día como 5,000 personas recibieron la palabra, sin contar mujeres ni niños, y fueron bautizados. Oh, qué problema más bendito. De 120 a 3,000, de 3,000 a 8,000. Imagínense los pobres discípulos bautizando 5,000 personas. Yo me estaba recordando ahí sentado el año 2002 cuando hicimos los primeros bautismos aquí. Hicimos uno en febrero cuando todavía estaba el bautisterio, como 6 o 7 personas. Y ese año, el 8 de diciembre, como es costumbre, hicimos bautismo y se bautizaron 40 personas. A mitad de camino, cuando llevábamos 20, yo me comencé a sentir mal. Cuando terminamos de bautizar a los 40, yo estaba con una hipotermia que casi me morí. Y los más antiguos se recuerdan de esa, que literalmente casi me morí, hermanos. Entonces yo me estaba imaginando los pobres discípulos bautizando 3,000. Pero eso lo provocó el Espíritu Santo. Aleluya. El crecimiento lo provoca Dios. Nuestra tarea solo es predicar. Entonces cuando hay crecimiento, hay problemas. ¿O no? O alguno de ustedes no reclamó porque estaba tan llena la iglesia: mire, y quedé por aquí atrás sentado. U otras cosas, ¿no? Cuando hay gente hay problemas. Y en una iglesia nueva, una iglesia recién formándose, una iglesia recién administrándose, los problemas se iban a manifestar. ¿Y cuál fue el primer problema que se manifestó allí? La murmuración. Aquí no pasa, ¿no es verdad? No, en otras iglesias pasa, aquí no pasa. Comenzaron a reclamar. La gente que había venido a Jerusalén se había quedado en Jerusalén. Habían venido de todas partes del mundo. Dice el capítulo 2 que por lo menos habían judíos nacidos fuera de Israel en 15 nacionalidades distintas. Por lo menos de 15 nacionalidades distintas habían judíos ahí que estaban presentes en Jerusalén y que eran parte de la iglesia. Entonces, como Jerusalén era una ciudad pequeña, la ciudad amurallada, la ciudad antigua, no era una ciudad turística como lo es hoy día, con un gran despliegue hotelero. Entonces comenzaron a tener problemas. Y comenzó la gente a reclamar, decir: claro, mire, a las viudas de los que viven aquí les dan buenas cosas, los atienden bien, pero a las viudas de los que vienen de afuera no los ayudan. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Aquí no hay amor, en esta iglesia me voy. Estoy parafraseando, ¿no? No, aquí no me saludan, me voy. Estoy parafraseando por si acaso, ¿eh? Entonces llegó el problema a oído de los apóstoles, de los ministros de la palabra. Y se armó el lío. Tengo otra anécdota que contarles. Mi primer campamento con la iglesia aquí, el 2003. Fuimos a un lugar que era, Dios mío, yo no sé a quién se le ocurrió ese lugar, pero bueno, al final fue una bendición, lo pasamos muy bien. Pero llegamos allá el primer día y dejamos todas las cosas y yo tenía que volver a Viña por un trámite que tenía que hacer ese día lunes. Y cuando regresé, estaban los de Coré.
Ah, ustedes ven Moisés, ¿no? Sí, eso es. Había un tumulto allí. Eran como la 1 de la tarde, ¿no? El sol pegando así que todos tenían la cabeza fiebrada. Yo venía llegando de vuelta y... Momentito, ¿qué pasó aquí? Entonces yo me imagino a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Bartolomé, a todos los apóstoles allí con 8,000 personas encima, reclamando por la comida, hermano. Y entonces los discípulos, los apóstoles dijeron, mire, ¿saben una cosa? No es justo que nosotros abandonemos la palabra y la oración para dedicarnos a estas cosas domésticas. Así que vamos a solucionar el problema de esta manera. Ustedes van a buscar a 7 hombres llenos de fe, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, para que ellos se encarguen de servir a las mesas y nosotros vamos a perseverar en la oración y la palabra. Y dice que la propuesta le pareció bien a la gente, así que encontraron a 7 varones con esas características. Encontraron a 7 hombres que tenían estas características y los presentaron a los apóstoles, y los apóstoles, dice, pusieron las manos sobre ellos y los ungieron ahora como los diáconos, los primeros diáconos de la historia de la iglesia cristiana. Y ahora ellos tenían que encargarse de administrar los recursos económicos, materiales y en el futuro físicos de la iglesia. Por lo tanto, si a alguien había que reclamarle algo que no estaba bien, eran los diáconos. No le reclamen los diáconos, por favor. Pero esa era la idea, ¿no? Para liberar a los pastores de tareas domésticas que le iban a desviar el tiempo, ¿no? Y entonces, entre estos 7 habían 2. No eran mejores que los demás, pero son los 2 que se mencionan en la historia. El primero fue Esteban. Y Esteban era un predicador, pero de excelencia. Lea usted el capítulo 6 del libro de los Hechos y usted se podrá dar cuenta, o el capítulo 7, de la retórica que tenía Esteban. Hace un resumen en 60 y tantos versículos, un resumen de toda la historia de Israel para llegar a Cristo. Yo quisiera tener la retórica de Esteban, de tener tanto detalle ahí en la mente para decir cómo ocurrieron exactamente las cosas. La historia dice ahí que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo y los judíos resistían esa llenura del Espíritu Santo de Esteban. Y se enojaron tanto que finalmente lo mataron. Lo acusaron falsamente de blasfemar sin un juicio previo y sin testigos válidos. Lo apedrearon hasta que murió. Fue el primer mártir de la iglesia. El segundo se llamaba Felipe. Y aquí hay varios Felipes. Así que a partir de ahora o se comportan como Felipe o se cambian de nombre. Felipe sirvió al Señor de manera normal en la tarea que le habían entregado. Y un día se levanta una persecución contra la iglesia a manos de un joven fariseo llamado Saulo. Y la persecución fue tan terrible, él consintió en la muerte de Esteban, que casi todos los discípulos fueron esparcidos. Dice el capítulo 8, versículo 1, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Es decir, todos los que eran parte de la iglesia fueron dispersados por toda la tierra de Judea y de Samaria. ¿Recuerdan lo que dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
La primera parte estaba cumplida. Jerusalén se llenó con el evangelio. Saturaron con el evangelio toda la ciudad. La persecución dio como resultado el cumplimiento de los siguientes dos pasos. Porque los discípulos huyeron a las tierras aledañas a Jerusalén, es decir, a toda la provincia de Judea. Y a uno que no era apóstol, que era solamente un diácono que servía a las mesas, se le ocurrió ir a un lugar donde a ningún otro se le habría ocurrido, salvo al Señor Jesucristo. Porque un día el Señor, Juan capítulo 4, el Señor dice: me es necesario pasar por Samaria, y se metió a la tierra de Samaria. Y este diácono sale y desciende, dice, a Samaria, y predicaba el evangelio, y se sanaban los enfermos, y eran liberados los endemoniados, y los cojos y los paralíticos eran sanados, y la gente se arrepentía de sus pecados. Cuando los discípulos escucharon que la palabra de Dios había llegado a Samaria, enviaron a Pedro y a Juan a ver qué era lo que estaba aconteciendo allá. Seguramente para Pedro y Juan no era una sorpresa, no era un problema, porque ellos habían estado con Jesús en la aldea de Sicar cuando Jesús entró a Samaria. Probablemente, como hace unos domingos atrás hablamos acerca de eso, probablemente el hecho de que ellos andaban medio despistados, no lograron captar toda la idea que tenía el Señor para llevar el evangelio a todo lugar. Pero ahora están llenos del Espíritu Santo, ahora están con la capacidad de Dios, así que ahora van allá. Y dice que cuando vieron que la gracia de Dios estaba presente, pusieron las manos sobre los que se habían convertido, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y eso lo provocó un diácono. Eso lo provocó un hombre que servía a las mesas. Eso lo provocó un hombre que repartía comida. No era un teólogo. No era un apóstol. No era un conferencista internacional. Era un hombre que servía a las mesas. Era uno que estaba siempre dispuesto a estar en la puerta para recibir a los invitados. Era uno que estaba siempre dispuesto a tomar una escoba para barrer el lugar donde se reunían. Era uno que estaba siempre dispuesto a decir: se necesita hacer algo más, mándeme a mí. Era uno de esos que nunca faltan en las congregaciones, que están en todas, que van a todas, que nunca dicen que no, que siempre están dispuestos. Y los demás los miran y dicen: es que está con el primer amor, ya se le va a pasar. Hermanos, si no tenemos el primer amor aún, estamos descarriados. ¿O no? Si no tenemos el primer amor aún, no tenemos a Cristo. Y este estaba lleno de amor por la obra, por los perdidos, por los necesitados, y descendió a Samaria, no le importó nada. Bueno, quiero decirles que todo ministerio que el Señor da se comprueba primero en los ministerios menores. Usted debe saber que la mayoría de los que son pastores aquí alguna vez han lavado los baños de la iglesia. Porque casi todos partimos así. Porque no sabíamos nada más que barrer o limpiar o hacer alguna cosa como esa. Pero como teníamos tanto interés de servir al Señor, lo que nos mandaran. Y aún creo estamos dispuestos, ¿no es verdad, Pastor Víctor? ¿No es verdad, Pastor Eduardo? ¿No es verdad, Pastor Norberto? Dígame que sí, pues si no me dejan mal aquí. Aún estamos dispuestos a tomar una escoba y recoger basura si es necesario. Porque todo ministerio se comprueba con ministerios menores. Servía a las mesas, trabajaba en equipo y sirvió para aliviar la carga de los otros. Segundo, Felipe no tuvo prejuicios raciales. Fue esparcido a causa de la persecución y se metió en la región que todos los judíos odiaban, que era Samaria. No le importaba, lo que él quería era compartir la palabra, el evangelio de Jesucristo. Hermanos, nosotros no debemos
no debemos discriminar entre, esto sí lo hago porque esto está a mi altura. No, ¿cómo voy a hacer eso yo si yo ya he crecido un poco? Nosotros debemos servir al Señor y hablarle de Cristo a todo el mundo. No debemos discriminar en qué lugar. No, es que no, yo no voy a ir a un cerro a ser pastor, yo quiero ser pastor en el centro. Bueno, cuando alguien tenga una congregación en un cerro, se la cambio. Yo me voy para el cerro y se vienen para acá. Ya, después le explico eso. Se la van a tomar en serio. No, si es en serio. Tercero, Felipe predicaba a Cristo. Felipe no se predicaba a sí mismo. Felipe no era como Simón el mago, que estaba en la misma ciudad ahí, que él decía, este es el gran poder de Dios, y engañaba a la gente con la magia. Felipe predicaba a Cristo. Es lo que debemos predicar, hermano Carlos, a Cristo. Si el Señor ha hecho cosas en nosotros, está bien. Es el testimonio que respalda nuestra vida cristiana. Pero nuestra predicación debe ser a Jesucristo. Jesucristo salva. Jesucristo sana. Jesucristo bautiza con poder. Jesucristo viene pronto. Ese es el centro de nuestra predicación. Felipe predicaba a Cristo. Por eso la gente escuchaba la predicación. Por eso habían señales, porque cuando se predica a Cristo vienen las señales. Y predicaba a Cristo porque él no solo era un diácono que servía las mesas, sino que además a él le gustaba escudriñar las Escrituras. Porque una cosa no quita lo otro. Una cosa no quita lo otro, hermano. Felipe está en Samaria, predicó un avivamiento, se convirtió mucha gente y dice que le apareció un ángel y le dice, Felipe, ándate al desierto. Anda al desierto. Y Felipe no dijo, no, Señor, si yo edifiqué esta iglesia, ¿cómo me va a mandar al desierto? Manda a otro que no tenga nada que hacer. Dice que Felipe obedientemente se fue. Y estando parado allí en alguna encrucijada de un camino, vio que venía una caravana y parece que era alguien importante. Y ese alguien importante era el tesorero, el ministro de Hacienda de la reina de Candace de Etiopía, en África. Y venía de vuelta de Jerusalén porque había subido a celebrar la Pascua como otros judíos, porque al parecer era un prosélito. Y este hombre iba en su carruaje y iba leyendo un rollo de las Escrituras, y era el libro de Isaías. Iba leyendo en voz alta. Entonces Felipe está parado ahí y le pregunta, amigo, ¿usted entiende lo que lee? Y el etíope dice, pero ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me explique? ¿De quién está hablando el profeta? ¿De él mismo o de algún otro? Y dice entonces Felipe subió al carro donde iba el etíope y dice, escuche bien, a partir de esa escritura le anunciaba el evangelio. O sea, Felipe nos llevaba un bosquejo como el que tengo yo para predicar. Él conocía las escrituras. Y entonces escuchó, está leyendo Isaías 53. O sea, Felipe conocía la palabra. No solo se había dedicado a leer a las mesas, sino que había ido fielmente, probablemente antes de ser un cristiano, a la sinagoga. Y había escuchado la lectura y había escuchado la enseñanza. Era un asiduo oidor de la palabra. Y estaba permanentemente entendiendo eso. Y ahora que tiene la oportunidad, dice, yo conozco esa escritura y sé de quién habla y te voy a decir. Y comenzó a predicar el evangelio. Y la predicación de Felipe fue tan ordenada y tan clara que en un momento el etíope dice, a ver, mira, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? O sea, el mensaje de Felipe incluyó el bautismo. Cuando terminó de predicarle al etíope, dice que el Espíritu Santo lo arrebató y el etíope se fue gozoso a su camino
para ir a su casa. Es decir, este diácono también conocía la palabra del Señor. Número 4, Felipe era obediente. Aleluya. Felipe era muy bien. Era obediente. ¿Cuánto nos cuesta obedecer? Especialmente cuando comenzamos a tener un poquito de conocimiento, parece que nuestra obediencia empieza a ser menor. Pero Felipe era obediente, porque un día está en un lugar y un ángel le dice vete para allá, otro día está allá y el Espíritu lo lleva a otro lado y está haciendo las cosas que Dios lo está moviendo a hacer. Hermanos, nosotros debemos guardar no solo obediencia a la palabra del Señor. Si queremos que Dios nos use, debemos obedecer también a aquellos que nos han ordenado para hacer algo. Porque si no nos convertimos como el cuarto partido que había en la ciudad de Corintios. Yo soy de Pablo, decían algunos. Estaban maravillados con la erudición de Pablo y todo lo que él hacía. Yo soy de Apolos, era un maestro de las Escrituras. Yo soy de Pedro, este sí que es apóstol porque estuvo con Jesús. Y los más espirituales decían, yo soy de Cristo. Pero esos no le obedecían a nadie. Porque los otros le obedecían a Pablo, a Pedro o a Apolos. Pero ¿dónde estaba Cristo para mandar a esos? Pero nosotros los creyentes debemos saber que aun cuando el Señor es nuestra autoridad máxima, Dios también ha establecido autoridades en la iglesia a las cuales hay que obedecerle para hacer un ministerio eficaz. No podemos servir como Felipe si somos desobedientes. Diga ay por lo menos, ¿no? No solo era obediente en lo que le ordenaban, sino que también era obediente cuando tenía que compartir las cosas que eran suyas. Y por último, este diácono tuvo un ministerio que produjo fruto. El primer fruto fue su testimonio. ¿Por qué lo eligieron diácono? Porque tenía buen testimonio. Su segundo fruto fue la predicación en Samaria. Su tercer fruto, estoy enumerando por hacerlo, pero no es que esté enumerado de esa manera, ¿no? Es la predicación al etíope. Su cuarto fruto tal vez es el más importante. Usted puede ir al capítulo 20 o 19 por ahí del libro de los Hechos. A ver, les digo. Capítulo 21. Puede ir al capítulo 21 y usted va a encontrar que 25 años después de esas primeras cosas que hizo Felipe, Felipe está afincado en una ciudad llamada Cesarea. Cesarea estaba hacia el oeste de Jerusalén, en la costa. Y en esa ciudad se había establecido una comunidad cristiana. Y en esa ciudad se había quedado Felipe viviendo después de la persecución. Después que predicó por todos los lugares donde lo llevó el Señor, se afincó en Cesarea y allí se quedó a vivir. Y allí Felipe probablemente se casó porque no dice al principio que era casado. Y allí Felipe tuvo hijos. Y Lucas tiene la delicadeza de mencionarlo y decir que Felipe estaba ahí en Cesarea y dice el evangelista Felipe. O sea, ahora subió un poquito de categoría. Antes era solo un diácono, ahora es el evangelista. Ahora está en la iglesia y es usado para predicar el evangelio, es el evangelista. Y más, y dice que tenía 4 hijas, doncellas, solteras. Y las 4 hijas eran, ¿qué eran? Profetizas. Es decir, Felipe no solo tuvo éxito con los de afuera. Felipe no solo predicó el evangelio a un desconocido que nunca más vio. Felipe no solo fue a los samaritanos odiados por los judíos.
Felipe tenía testimonio en su propia casa. En su propia casa, su propia familia fue salva por causa del testimonio de un diácono llamado Felipe. Aleluya. Ese es el mayor fruto que todo creyente puede tener a su familia salva. Como Noé. Noé se demoró, no sé, 120 años parece que dice la Biblia, en construir el arca. 120 años le anunció a la gente que venía el diluvio. Noé fue el peor evangelista de todos, porque no ganó ni una sola persona, excepto los de su familia. Aleluya. Aleluya, si solamente ganamos a nuestra familia, vamos a recibir galardón en el reino de los cielos. Pero si ganamos al mundo entero y nuestra familia está descarriada, ¿de qué vale? Entonces hay que tener en cuenta la vida de Felipe. Hay que tener en cuenta la vida de Felipe para servir al Señor. Hermanos, Isaías, el profeta, ¿han leído al profeta Isaías? ¿Sabe cuántos años profetizó Isaías? 40 años. ¿Sabe cuántos convertidos hubieron del ministerio de Isaías? 0. 0. Y el Señor lo mandó a predicar. Ahora, ¿qué era lo importante? Que él obedeciera, no que tuviera resultados. Los resultados son los que el Señor quiere dar, no los que nosotros nos imaginamos que van a dar. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos tomar en cuenta las lecciones que se nos hablan de este diácono Felipe. Primero, ser fiel al Señor, no importa lo que hagamos en la iglesia. Cumplir con el ministerio nuestro servirá para aliviar a otros. Mantener un buen testimonio. Tener sabiduría de lo alto, ser lleno del Espíritu Santo, no tener prejuicios, ser hospedador, dedicar tiempo al evangelismo, compartir la fe con otros como un hábito, obedecer a Dios de inmediato, aun cuando la tarea sea difícil, esperar los resultados que vienen de Dios, personas convertidas a Cristo, tener gozo en el servicio. Aleluya. Aprovechar las oportunidades que Dios nos da para servir. Ser hombre o mujer estudioso de la palabra de Dios. Tener una influencia positiva con la familia o en la familia. Amén. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a ser como Felipe. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Incline su rostro ahí. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Jesús. Amado Señor, que este día y cada día que te sirvamos podamos tener en cuenta la vida de Felipe para seguir los principios que él siguió. Señor, enséñanos cada día tu palabra. Guíanos cada día y que nosotros podamos ser obedientes a lo que tú quieres. En el nombre de Jesús.